Buenas, en el video lo que vamos a hacer es una práctica de la parte de ángulos y senos. Entonces empezamos de una vez. Entonces tenemos esta primera parte, que lo que nos pide es calcular el valor de x en los siguientes triángulos. Entonces aquí tenemos cuatro casos. Entonces empezamos con el primero, el caso A. Vean que lo que nos piden es este lado de acá y nos dan dos ángulos y un lado. Entonces aquí en este caso la ley de senos simplemente sería esta x dividido entre el seno del ángulo opuesto a esa x, ¿verdad? Entonces el ángulo opuesto a esta x es igual al 30 grados, ¿verdad? Entonces x dividido entre seno de 30. Y luego tenemos el 9 y nos dan su ángulo opuesto, que sería 110 grados. Entonces 9 dividido entre el seno de 110 grados. Aquí simplemente lo que hay que hacer es despejar la x. Entonces este seno de 30 pasa al otro lado a multiplicar. Y ahora si buscamos, bueno, si con la calculadora encontramos cuánto es el seno de 30 y el seno de 110, nos da que es 0,5 y 0,9397 respectivamente. Al hacer la multiplicación y la división correspondientes, lo que nos da es que ese lado x es igual a 6,385. Ya con eso estaríamos con esa parte A. Ahora pasamos a la parte B. Igual lo que nos piden es un lado, en este caso es este de acá. Entonces igual planteamos ley de senos. En este caso por lo general es, bueno, no recomendable, pero sí como más ordenadito, poner primero, o sea, el lado izquierdo la que tiene x, porque siempre nos queda como x es igual a algo. Entonces por lo general es mejor ponerlo así. Entonces en este caso vean que si nos paramos aquí en x, el ángulo opuesto sería 60, ¿verdad? Entonces aquí x dividido entre seno de 60 igual a 4, que es el otro lado que nos dan, dividido entre el seno del ángulo opuesto a ese lado, que en este caso sería 70 grados. Entonces 4 dividido entre seno de 70. Aquí igual simplemente es despejar la x, agarramos el seno de 60, lo pasamos al otro lado a multiplicar, y ahora buscamos en la calculadora cuánto es el seno de 60 y el seno de 70. En este caso es 0,866 y 0,9397 respectivamente. Al hacer la multiplicación y la división correspondiente, lo que nos da es que x va a ser igual a 3,686. Ya con eso también estaremos listos con esta parte B. Ahora pasamos a la parte C. En este caso nos piden este lado de acá. Entonces igual ponemos primero la x, ¿verdad? X dividido entre el seno del ángulo opuesto, sí, que será en este caso 20. Entonces x dividido entre el seno de 20 es igual a 12, que es el otro lado que nos dan, dividido entre el seno del ángulo opuesto a ese lado de 12, que sería 120, ¿verdad? Entonces 12 dividido entre el seno de 120. Igual el seno de 20 lo pasamos al otro lado a multiplicar. Ahora buscamos en la calculadora cuánto es el seno de 20 y el seno de 120, que en este caso nos da 0,342 y 0,866 respectivamente. Hacemos la multiplicación y la división correspondiente y eso nos da que x va a ser igual a 4,739. Ya con eso estaríamos con esta parte C. Ahora pasamos a la parte D, que en este caso primero hay que encontrar cuánto es este ángulo de acá y este ángulo de acá, que en este caso, como podemos ver que en los casos anteriores también, que estas dos marquitas lo que nos decían es que este lado es igual a este lado. Entonces, como este lado es igual a este lado, quiere decir que este ángulo es igual a este ángulo también. Entonces, yo puedo decir que 50 más, en este caso vamos a llamarle y y y. Entonces 50 más 2y, porque sería este más este, es igual a 180. Por lo tanto, si yo agarro el 50, lo paso al otro lado a restar, y hago el resto aquí de 180 menos 50, eso me da 130. Y ahora lo que tengo aquí es 2y es igual a 130. Entonces este 2 yo lo puedo pasar al otro lado a dividir y me queda que y es igual a 65 grados. Entonces yo sé que este ángulo de acá y este ángulo de acá mide 65 grados. Ahora bien, igual empezamos con la x, ¿verdad? La x dividido entre el seno del ángulo opuesto a esa x, que en este caso sería 50. Entonces x dividido entre el seno de 50 es igual a 7, en este caso, ya que 7 es este y 7 es este también, dividido entre el seno del ángulo opuesto, que en este caso este ángulo como es igual a este ángulo, entonces da igual. Entonces en este caso es 65 grados, que fue lo que ya habíamos calculado antes. Entonces nos queda de esta manera. Aquí el seno de 50 lo pasamos al otro lado a multiplicar. Buscamos cuánto es el seno de 50 y el seno de 65, lo que nos da es 0,766 y 0,9063 respectivamente. Al hacer la multiplicación y la división correspondiente nos queda que x es igual a 5,916.
Ya con eso estaremos listos con esta parte D y con la primera parte de la práctica. Ahora pasamos a la segunda parte de la práctica, que igual nos piden encontrar el valor de x. Vean que en este caso lo que nos piden son ángulos, en el caso anterior eran lados. Entonces esa es la única diferencia que hay. Entonces igual, empezamos siempre exactamente igual, solo que aquí en este caso vamos a dejar la x al final. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces la primera sería, me paro en este 9, entonces el ángulo opuesto a 9 sería el de 40, ¿verdad? Entonces 9 y entre seno de 40. Y aquí me paro en el 8 y el ángulo opuesto al 8 sería la x, ¿verdad? Entonces 8 y otro seno de x. Ahora, ¿por qué dije que era mejor dejar el seno de x al lado derecho? Porque ahora para despejar lo que yo tengo que hacer es que este seno de x lo tengo que pasar al otro lado para que me quede arriba. El 9 me va a quedar abajo al otro lado y el seno de 40 me va a quedar arriba al otro lado. Entonces me queda de esta manera. Entonces le dije que lo pusieran del lado derecho como para que nos quedara igual como la x del lado izquierdo, como por orden, pero igual si quieren lo pueden dejar al lado izquierdo, eso da igual. Entonces ahora lo que hay que hacer es buscar cuánto vale el seno de 40. En este caso vale 0,6428. Al hacer la multiplicación y la división correspondiente nos da que eso es igual a 0,5713. Y ahora tengo que buscar cuál es el ángulo que corresponde a este número. En este caso, al usar la calculadora, nos da que ese ángulo es 35 grados ahí, pero bueno, aproximado, no, mejor dicho, redondeado. Nos da que ese ángulo es 35 grados. Ahora pasamos al caso B, que es el método exactamente igual. Hay que buscar, bueno, primero hay que plantear la ley de senos. Entonces primero me paro aquí en 10, el ángulo opuesto sería 25, entonces 10 dividido entre seno de 25 es igual a 15 dividido entre el seno del ángulo opuesto, que en este caso el ángulo opuesto va a ser x, ¿verdad? Entonces 15 dividido entre el seno de x. Aquí hago el mismo despeje de seno de x, que es igual pasándolo arriba acá, y estos dos les cambio de posición cuando los paso al otro lado y me queda de esta manera. Entonces en este caso, cuando busco en la calculadora cuánto es el seno de 25, me da que es 0,4226. Ahora al hacer la multiplicación y la división correspondiente nos da que eso es igual a 0,6338. Por último, ya con la calculadora yo puedo calcular el ángulo respectivo, que en este caso es 40 grados redondeado. Ahora tenemos este caso C, igual, siempre se trabaja exactamente igual. Primero me paro en el 8, después busco cuál es el ángulo opuesto, que en este caso es 50 grados. Entonces 8 y entre seno de 50 es igual a 6, que es el otro lado que me dan, dividido entre el seno del ángulo opuesto, que en este caso es x. Entonces 6 dividido entre seno de x. Ahora igual hago el mismo despeje que hicimos antes, buscamos cuánto vale seno de 50, que da 0,766. Hago la multiplicación y la división correspondiente, lo que me da 0,5745, y busco cuál es el ángulo que corresponde a ese número y nos da que es 35 grados. Entonces ya con esto estamos listos con esta parte C. Después para la parte D, igual, trabajamos exactamente igual. En este caso primero nos bajamos aquí en 8, después buscamos el ángulo opuesto a 8, que en este caso es 100 grados. Entonces 8 dividido entre seno de 100 es igual a 5, que es el otro lado que nos dan, dividido entre el seno de su ángulo opuesto, que sería x. Entonces 5 dividido entre seno de x. Hacemos el mismo despeje. En este caso hay que buscar otra vez cuánto sería el seno de 100, que en este caso es 0,9848. Hacemos la multiplicación y la división correspondiente, lo que nos da 0,6155. Y aquí lo que hay que hacer nada más es buscar cuál es el ángulo correspondiente, que en este caso es de 38 grados, redondeado como les decía antes. Ya con eso estaremos listos con esta segunda parte de la práctica. Para la parte 3 es un problemita ahí, y nos dicen que se quiere construir una rampa que conecte el primer piso con el segundo piso de un edificio. La distancia entre el primer piso y el segundo piso es de 8 metros, y la distancia horizontal que tiene que haber entre la base de la rampa y el final de la misma es de 10 metros. Entonces nos dicen que de cuánto sería el ángulo de elevación de la rampa. Entonces primero planteamos lo que nos decían. Entonces decían que entre el primer piso y el segundo había una distancia de 8 metros, entonces esa es la altura, y que la distancia horizontal entre la base de la rampa, o sea aquí, y el final de la misma, o sea esta, es de 10 metros. Entonces vean, lo que nos piden es el ángulo de elevación. Ven, si yo me paro aquí, ven que este es mi ángulo de elevación, cuánto se está elevando esa rampa. Entonces en este caso,
simplemente es como en la parte de relaciones trigonométricas, es buscar cuál es la relación que nos conviene, si seno, coseno o tangente. Entonces en este caso, como tenemos opuesto y tenemos adyacente, o y tenemos a, entonces sería tangente, ¿verdad? Entonces tangente de x es igual a opuesto de adyacente, para recordar. Después opuesto dijimos que era 8 y el adyacente era 10. Entonces tangente de x tiene que ser igual a 8 entre 10. Si yo hago esa división, me da que tangente de x es igual a 0,8 y cuando busco el ángulo me da que es igual a 39 grados. Ya con eso encontramos cuál sería la respuesta al problema, que en este caso sería que el ángulo de elevación es de 39 grados. Y ahora pasamos a la última parte de la práctica, que en este caso lo que nos dice es que hay que suponer que nos encontramos arriba de una cuesta. Entonces esta es la cuesta aquí y nosotros estamos acá, mientras que un amigo nuestro se encuentra en la parte inferior. Entonces digamos aquí estoy yo y mi amigo está aquí. Después nos dicen que se sabe que la cuesta tiene una longitud de 25 metros. Entonces de aquí a acá esa cuesta mide 25 metros y la distancia horizontal que me separa a mí de mi amigo es de 20 metros. Por lo tanto la distancia horizontal sería esta de acá, ¿verdad? Que sería de 20 metros. Entonces nos piden de calcular, ¿sí?, de cuánto sería el ángulo de presión de la cuesta. Entonces vean que si yo estoy parándome aquí va a ser un ángulo de presión porque mi línea de vista va a ser esta y perdón, la línea de vista va a ser esta, mejor dicho, y la horizontal va a ser esta. Entonces vean que se forma un ángulo de presión porque está hacia abajo. Entonces aquí de igual manera simplemente es buscar qué relación de la que nos sirve más. En este caso vean que si nos paramos en este ángulo de acá tenemos el cateto adyacente y tenemos la hipotenusa. Entonces a adyacente, h hipotenusa, lo que nos sirve es coseno. Coseno de x será igual a adyacente entre hipotenusa. Entonces ven que ya tenemos los adyacente y hipotenusa, ¿verdad? Adyacente era 20 e hipotenusa era 25. 20 entre 25 lo que me da es 0,8 y ya con eso simplemente hay que buscar cuál es el ángulo que corresponde a ese número, que será 0,8. Entonces nos da que, si lo usamos con la calculadora, nos da que ese ángulo es 37 grados redondeado. Y ya con eso estaremos listos con esta práctica. Muchas gracias por la atención.